Amada iglesia, el Señor pasa a vosotros. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos das esas oportunidades de aprender para poder llevarnos bien entre nosotros mismos como familia, como iglesia, como comunidad en este lugar, Señor. Te pedimos que en este momento, Señor, abra nuestros corazones y abra nuestro cerebro, Señor, para que pueda atesorar esta enseñanza que nuestro hermano ministro ha traído a este sector del país, que sin duda tú lo enviaste porque sabes que necesitamos esa información. Ayúdanos, Señor, a retener todo esto. Danos un espíritu de humildad, danos un espíritu, Señor, como el que tenía tu Hijo, para que podamos nosotros aprender y crecer hasta llegar a la estatura de tu Hijo amado Cristo Jesús. Bendice a nuestro hermano en su estadía en este lugar, que sea un medio nada más para que tú puedas enseñarnos en esta mañana y en el tiempo que seguirá. Pues te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bueno, acomodarse, hermanos, muchas gracias. Bueno, ha sido una estadía bastante interesante, ¿verdad? Con eso del frío y mirar la nieve. Y ahora mirarlos a cada uno de ustedes, hermanos, es todavía más bendición para mí, hermanos. Vamos a continuar a retomar el tema. Modelo social, hermanos, ¿se acuerdan? El día de ayer hablábamos de los problemas internos. Eso es lo que es dentro del hogar, lo que se mira dentro del hogar. Ahora vamos a mirar el proyecto externo. Todas las variantes de lo que el medio ambiente proyecta es lo que estaremos considerando el día de hoy. Al considerar el modelo social se puede interpretar de varias formas que serán a favor del punto de vista común. Queriendo decir esto, que cada uno de ustedes pueden tener una perspectiva diferente. Uno puede decir, bueno, lo que el hermano presentó no aplica a mi vida. Perfecto, llevo una vida perfecta, eso está bien. Pero sí puede aplicar a otras personas. Y si, por ejemplo, no aplica a mi vida, porque ya sea que sea soltero, soy un cristiano perfecto, soy un cristiano entregado, soy un cristiano que emano santidad cuando voy caminando, bendito sea Dios. Ahora aprenda esto para poder ayudar a otros que sí aplique este problema. Así que de esa manera vamos a poder tener un ministerio objetivo cada uno de nosotros. El modelo social se refiere a lo que uno se expone diariamente. Y es aquí donde cada persona, ya sea niño, adulto, anciano, nos exponemos a las variantes que el medio ambiente nos presenta. Y eso es lo que vamos a estar observando el día de hoy. La vida cotidiana del ser humano está basada en acciones y conductas repetitivas. O sea, si yo tengo una conducta y esto lo que hice el día de ayer, hoy lo voy a volver a hacer, pero en diferente manera. Pero es algo de lo que el modo psicomotriz de la persona empieza a actuar. Y ya sea, aunque sea un mal hábito, muchas de las veces ese mal hábito se hace parte o forma parte de su persona. Que en su mente usted va a estar en lo correcto, pero cuando alguien más lo está mirando, lo está analizando, va a decir, no, lo siento mucho, pero tú estás equivocado. Y es ahí donde van a empezar a entrar los problemas. Se refiere a las conductas repetitivas. Entonces, estos patrones psicomotrices se ven afectados por la influencia mayoritaria que se observa o que se experimenta. Así es de que, por ejemplo, si yo vivo en un lugar donde toda la gente utiliza el color rojo, adivinen qué va a pasar con ustedes después de una semana. ¿Verdad que van a empezar a utilizar el número de color rojo? O azul, o verde, o morado, etcétera, etcétera. Entonces, una persona, hermanos, se empieza a adaptar al sistema donde uno vive, el medio ambiente. Aquí quiero llegar con todo esto, hermanos. Voy a llegar a esto, el mal vocabulario. ¿De dónde se agarra el mal vocabulario? Uno dice, de mi hogar, no. Pero ¿qué tal cuando está enojado? ¿Puede usted dar un regaño sin ofender al niño o sin ofender al esposo o a la esposa? Sinceramente, sí se puede. Ahora, ¿va a costar lograr llegar hasta ese punto? Sí, va a costar un poco. Pero uno puede aprender a controlar las malas expresiones. Ahora, nuestros hijos, ¿de dónde agarran el mal vocabulario? Si no lo agarran de nosotros los padres, ¿de dónde lo agarran? En la calle, de la escuela, de los amigos. Si yo tengo amigos que son pandilleros, ¿qué va a pasar al final del día? ¿O qué va a pasar al principio del siguiente mes? ¿Voy a empezar a qué? A imitar
la conducta de la otra persona. Ya voy a utilizar una playera más aguadita, un pantalón, en vez de, soy 28, en mi tiempo así fui 28, pero ahorita ya no, pero ahora voy a utilizar un 42, ¿verdad? Caben como 5 personas en un pantalón de esos. O ya no uso el cabello normal, sino que ahora ya utilizo, me rapo la cabeza completamente, o etcétera, etcétera, ¿no? Uno empieza a mirar, a repetir los patrones psicomotrices de lo que uno va mirando afuera, y esto es algo, hermanos, que nosotros los padres debemos de ir poniendo atención. Estos son lo que se mira externamente, el sistema social. Ahora, vamos a ver, cuando esto causa un efecto negativo en la vida espiritual de cada uno de nosotros, y Cristo entendió perfectamente que la persona iba a enfrentarse a ciertas influencias. Nos deja una oración bien, pero bien bonita para cada uno de nosotros. Vamos a mirar cómo dice Juan 17, del 14 al 20. Ahora, esta oración, hermanos, si la analizamos paso por paso, aquí nos va a llevar los 3 días. Así que solamente lo vamos a leer y lo vamos a empezar a aplicar en el material que se va a ir presentando. Dice así: Jesús hace esta oración y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, miramos el módulo social, hermanos, empieza a afectar las conductas de nuestros hijos o de la nuestra misma. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que son cristianas por muchos años, pero cuando ellos menos sienten, están hablando, habla, y cuando menos sienten ya están hablando las palabras que utilizan en el trabajo donde ellos están, hablando mal vocabulario, y ellos no se dan cuenta y lo están diciendo. Y prácticamente cuando yo les digo, ¿se da cuenta usted la palabra que acaba de decir? No sé. ¿Por qué? Porque se hace parte del vocabulario de la persona. Ahora, estamos expuestos a un cierto tipo de influencia del mundo. Jesús lo mira bien claramente esto, y lo único que Jesús le pide al Padre es que nos ayude. Nosotros, hermanos, somos débiles a la influencia. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo, que muchas de las veces él no quiere hacer ciertas cosas, pero la carne misma lo lleva o lo obliga a hacer cosas que él no quiere hacer. Precisamente por eso le dice a Dios: bástame tu gracia. Solamente Cristo Jesús, hermanos, nos puede ayudar a cada uno de nosotros a mantener una conducta que sea un testimonio lo mejor presentado que nosotros podamos dar a la sociedad. En cierta ocasión, hermanos, llegué yo a la peluquería y que me siento, ahí estaba la muchacha, me puso el asunto que le ponen a uno para que no se llene del cabello, ¿verdad? Y la bata. Y enfrente de mí estaba una joven y se me quedó mirando, y yo tenía la mirada pues para el otro lado, pero uno percibe la mirada de las personas, y se me acercó y ¿sabe qué me dijo? Oiga, ¿usted es cristiano? Y yo le digo, ¿por qué la pregunta? No sé, dice, se percibe rápidamente, dice, sí, que usted es cristiano. Y dije en mi mente: bendito sea Dios, ya se me está notando, le digo. Algo miró esta persona que rápido se identifica conmigo y me dice: no sé, me dice, yo pude sentir cuando usted entró, dice, saludó buenas noches, se sentó educadamente, no empezó a mirar a los demás, y ahora que estoy hablando con usted me doy cuenta de que usted es cristiano. Le digo: sí, le digo, soy pastor de la iglesia. Y me dice: ¿dónde está su iglesia? Está aquí en la esquina. Le digo: aquí a la esquina de aquí se encuentra la iglesia. Oh, me dice, a ver qué día llego. Cuando usted guste, están abiertas las puertas de su casa. Entonces, hermanos, muchas de las veces cuando uno vive la palabra de Dios, el mismo Espíritu identifica a las otras personas. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros la gente nos identifica como cristiano? Eso es bonito. Pero cuando yo digo, yo soy cristiano, y le dicen a uno: ¿de veras? No me había dado cuenta que eras cristiano. Entonces ahí tenemos que preocuparnos. Si no se dio cuenta que el mismo testimonio está hablando por uno, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando de que no estamos dando un buen testimonio. ¿Por qué? Porque la influencia social de lo que está pasando fuera de lo que es el hogar
me está arruinando mi testimonio. Entonces, aquí Jesucristo dice, yo no te pido que los quites del mundo porque son del mundo, sino líbralos del mundo, líbralos de la influencia social. Entender este pasaje será un tema de debate para muchos que no desean sujetarse y buscan vivir una vida de libertinaje y desenfreno. Hay muchas personas que van a la iglesia, pero llevan una conducta que deja mucho que desear. Esto llega a suceder por la falta de conocimiento, y el problema se genera cuando los hijos no encuentran un modelo interno, o sea, del hogar, o lo que es más cercano a ellos, y optan por asimilar el modelo externo de lo que están mirando afuera. Y muchas veces se imita y se asimila lo que se mira más que lo que se enseña. O sea, hace que muchas personas empiezan a imitar lo que ellos están observando, lo que los ojos ven, y no en lo que en realidad se les está enseñando. Por eso es que así el apóstol Pablo, no fue el apóstol Pablo, fue Santiago, dice que la fe viene por el oír. Muchas de las veces no viene por lo que uno ve, sino por lo que uno oye, cuando uno escucha con el oído del Espíritu que clama dentro de cada uno de nosotros. Ahora, aquí viene una lista de los posibles problemas o distracciones que afectan el desarrollo y la vocación de nuestros hijos, jóvenes y aún de los adultos. Es una lista bastante larga, hermanos, no sé si se alcancen a leer. Traté de hacerlo lo más grande posible, pero no se pudo. Pero vamos a mirar. Esto es lo que socialmente viene a afectar la conducta de nuestros jóvenes, de nuestros niños y aún la nuestra. Los programas de televisión. En cierta ocasión una persona me dice, pastor, yo tengo muchas pesadillas en la noche y no puedo dormir. Y le digo, bueno, vamos a mirar cuáles son los variantes. Le digo, ¿cómo usted lo que hace? No, pues me levanto, voy a trabajar y todo lo demás. En todo, le digo, y el día siguiente, ¿qué hace? Hago esto y hago lo otro. En ninguno, le dije, dame un resumen de lo que tú haces en una semana. Ya me dijo lo que hacía en toda la semana, y en todo eso no había ni una sola oración. Ok, ni una sola oración. Le digo, ¿y cuándo ora? No, es que no tengo tiempo, pastor. Le digo, ok, perfecto, no lo vamos a criticar, no tiene tiempo. Le digo, y cuando viene a la iglesia, no, a veces no, dice, porque estoy mirando de que mis niños no se levanten, no salgan. Entonces, muchas de las veces, ni aún dentro de la iglesia, hay personas que no oran, y eso también viene a afectar esto. Bueno, le digo, bueno, ya me dijo eso. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que usted mira en la televisión? No, hermanos, es que a mí me fascinan las películas de terror. Y ese es un problema. Y yo les voy a decir algo, mis hermanos. Las películas de terror, la televisión, sirven como portales para que entren los 7 demonios que dijo Jesucristo que iban a entrar en una casa que está limpia. Y es así, hermanos, donde esto viene a afectar no solamente al adulto, sino a nuestros jóvenes. ¿Por qué nuestros jóvenes muchas de las veces tienen miedos que no dan a demostrar afuera, sino que internamente de ellos se duermen muy tarde? ¿Por qué se desvelan? Muchas de las veces porque no pueden dormir por el miedo a que algo inexplicable les va a venir a tocar el alma. ¿Por qué digo esto, hermanos? La mayor parte de mis pacientes son jóvenes que crecen con estas ansiedades y que crecen con estos problemas bastante grandes. Una fascinación de nuestros jóvenes por las películas de terror. Y déjenme decirle, hermanos, que lo que están haciendo es que cada vez que una persona prende la televisión y mira películas de miedo, están invitando a que el enemigo venga a entrar por ellos. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. Y lo que uno está mirando, eso es lo que viene a pasar, viene a afectar el estado emocional de la persona. Ese es hablando del sistema clínico. Ahora, en el sistema de comportamiento, muchas de las veces dice uno, no, es que a mí no me dan miedo las películas. Ok, no te dan miedo, entonces ¿por qué duermes con la luz encendida? O no te da miedo las películas de terror, entonces si no te da eso, ¿por qué es que estás desconcentrado y no puedes tener una santidad con Dios? Muchas de las veces no ignoramos estos pequeños factores y nos impide a tener una mejor proyección de la influencia que Cristo puede hacer en la vida de la persona. Videojuegos. Clínicamente hablando, hermanos, los videojuegos afectan la conducta de nuestros hijos. Por ejemplo, una persona, un niño de 4 o 5 años que está jugando Grand Theft Auto, ¿qué es lo que está aprendiendo cuando está mirando una acción como esa? ¿Está aprendiendo a qué? ¿A robar carros? ¿Está aprendiendo a utilizar una pistola? ¿Está aprendiendo a exponerse a la sangre y que eso es natural? Y muchas de las veces los niños piensan que si le entierran un lápiz a una persona, van a pensar que como en el juego de video se va a volver a revivir. Eso es lo que ellos proyectan en su mente. Hace 4 años, hermanos, cuando estaba haciendo una de mis tesis, tocamos el tema de la agresividad de los niños. Y encontramos en las investigaciones que hicimos de 200 niños que entrevistamos, hermanos, que el 90% de ellos eran agresivos porque jugaban
juegos violentos como Grand Theft Auto, y está otro que se llama Ghost, de paramilitares que empiezan a matar a los zombies y empiezan a hacer una matazón por todos lados y son demasiado violentos. Estos niños empezaron a proyectar conductas muy agresivas, se rebelaron en contra de sus padres, le contestaban feo a sus padres y mantenían una conducta demasiado fuera de lo normal. Y dentro de la iglesia eran los mismos niños que causaban la mayor parte de los problemas. Entonces, clínicamente hablando, hermanos, los juegos de videos extremos para niños menores de la edad que ellos proyectan, hermanos, es malo. Entonces, este es un factor externo social que afecta la conducta de nuestros hijos. Hay también otros juegos, hermanos, que son malos, y me voy a limitar porque el tiempo es muy corto. El uso excesivo del celular. Padres que no les gusta lidiar con la conducta de sus hijos y los entretienen rápido, sacan y le dan un celular para que se entretengan. Ahora, el niño agarra el celular, todavía no sabe, no tiene un raciocinio como lo tenemos nosotros. ¿Y qué es lo primero que empieza a mirar? Ahí empieza a mirar lo primero que le sale. Lo bueno fuera que jugaran un juego que sea educativo para ellos. Muy rara la vez miro en un celular o en una tableta a niños que están jugando juegos de matemáticas. No, that's boring, dicen así. O muy pocas veces miro que los niños jueguen juegos de lectura para que aprendan a leer. ¿Cuál es la deficiencia que muestran nuestros hijos, hermanos? Especialmente vamos a hablar de la población hispana. ¿Qué deficiencias escolares muestran ellos? ¿Cuáles son las dos principales? Lectura, comprensión, matemática. Ahí siempre los muchachos van a estar batallando con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque no ponen atención a lo académico, pero sí ponen atención a lo externo, a lo que ellos miran, a lo que se exponen. Así pues, de esta manera, los juegos excesivos, violentos, el uso excesivo del celular para cuestiones que van a afectar su pensamiento y su raciocinio, llega a ser un problema bastante grande. Las pistolas de juguetes. La pregunta es, ¿por qué usted le va a comprar una pistola a un niño? ¿A qué le está enseñando con eso, hermanos? No estoy en contra del gun control, ok, nada de eso, no estoy hablando de política. Pero solamente es algo para que pensemos un poquito. Si yo le doy una pistola a un niño, el niño va a aprender ¿a qué? A saber cómo usarla y a disparar. Y más tarde, como dicen por ahí, most likely, va a aprender a utilizar una pistola de verdad y va a afectar también en su condición. Dentro de la familia de nosotros, hermanos, los niños nuestros no se les da pistolas de juguetes, se les da una Biblia. Y tratamos dentro de la iglesia de que todos los padres sigan el mismo patrón. Y lo miro, hermanos, cuando visitamos otras iglesias. Los niños de nosotros son los mejores portados. Bendito sea Dios. Y estoy hablando de la iglesia de Dios en Indio, la nueva iglesia que estamos comenzando. ¿Por qué, hermanos? Porque yo lo miré en otras iglesias y lo único que yo he notado, hermanos, es de que muchas de las veces un juguete inocente llega a causar un problema bien grande después en las demás personas. Por ejemplo, si usted le compra una espada a un niño porque quiere ser un Jedi, déjeme decirle que qué es lo que va a hacer el niño con esa espada. Cuando menos siente, ya le dio un golpe feo en la cabeza al otro niño y va a pensar que se va a levantar y tal vez ya lo lastimó y ya se metió en problemas con otros padres. Pero ¿quién es responsable de todo eso? Nosotros, porque estamos permitiendo. Y dice un padre, no, es que si no se lo compro se va a enojar y va a hacer un berrinche. Bueno, ¿quién lleva el control en el hogar? ¿Los niños o los padres? Hermanos, los niños, ¿verdad? Porque a veces hacemos lo que los niños nos dicen. Cuando debe ser los padres quienes deben de tener el control. Gracias. El deporte, cuando se reemplaza a Dios por el deporte. ¿Va a ser en la iglesia? No, ¿por qué? Porque tengo práctica. ¿Va a ser en la iglesia? No, ¿por qué? Porque tengo práctica. ¿Va a ser en la iglesia? No, ¿por qué? Porque tengo juego. ¿Va a ser en la iglesia? No, porque tengo que ir a la competición, a una competencia. Entonces, muchas de las veces, hermanos, le dice uno al hermano, ¿se va a quedar al servicio de la tarde? No, ¿por qué? Porque va a jugar México a las 3 de la tarde y no me lo puedo perder. Bueno, yo soy mexicano, por eso dije México, ¿verdad? O va a jugar la selecta, creo que es la selecta, ¿no? O va a jugar los cremas, o no sé quién. Y escucha curioso esto, pero es verdad, hermanos. En cierta ocasión estaba en la iglesia y vamos a tener un taller para obreros, hermanos. Y usualmente cuando tengo un taller para obreros, cuando hay un seminario para obreros, soy un poquito más rígido con mis hermanos varones, porque nos gusta que nos hablen sin anestesia, ¿verdad que sí? Que nos digan la verdad. Sí, al punto, dice así uno. Y entonces le digo, sí, hermanos, vamos a tener un tema que se llama la metrosexualidad del hombre.
Me contestó una palabra que no la voy a decir aquí, ¿verdad que sí? Me dice, no, no estoy interesado, hermanos. Le digo, oh, ¿pero qué va a hacer en la tarde? No, es que va a jugarle Cruz Azul con los Tigres y no me lo puedo perder ese partido. Y yo me quedé, wow, ¿es posible esto? Que muchas de las veces le damos más prioridad a las cosas externas que a las cosas internas. En mexicano, hermanos, tenemos expresiones que a veces pueden ser groseras para otros, pero cuando uno utiliza una expresión como la que mencioné ahorita, hermanos, es prácticamente que háblame las cosas como son, o sea, dímelas directamente que no me voy a ofender. El problema es que cuando uno se las dice, ¿cómo termina la persona? Termina molesta. Y luego le dice uno, no te metas con mi vida porque no te importa. Bueno, no me estoy metiendo en tu vida, pero lo que yo me estoy diciendo es que te quiero ayudar para que lleves una mejor relación con tus hijos, con tu esposa y con la iglesia. Así que el deporte, cuando no se sabe utilizar bien, puede ser un problema externo que puede afectar mi relación en la iglesia. Las amistades, ¿por qué las amistades muchas de las veces? Yo les voy a decir algo, hermanos. Yo conocí a varias personas que eran parte del grupo de música, hermanos, y ¿por qué no llegaban a la iglesia a tocar y a ministrar dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque hoy me invitaron a una boda, se va a casar mi amigo, o se va a casar mi compañero de trabajo, o porque esto, por lo demás, y etcétera, etcétera. Hacían a un lado el compromiso que tienen dentro de la iglesia, ¿por qué? Porque tenían un compromiso allá afuera. Y el concepto de esta persona era, bueno, yo no puedo hacer a un lado mi vida social por ir a la iglesia. Y la pregunta es, ¿dónde están tus prioridades? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Cuántos días me dio el Señor para hacer mis prioridades? Me dio 7 días. 6 días, ¿verdad? Y solamente un día me dio, ¿para qué? Para servírselo y dárselo al Señor. O sea, que Dios me regala un día para hacer un día en la cual yo tengo que alabar, me tengo que edificar, me tengo que santificar y tengo que tener una relación con Él. Y mis amistades pueden esperar. Mis amistades no me van a dar la salvación. Pero uno va a decir, bueno, es que lo estoy evangelizando. Dice uno así, porque esa es la excusa que a veces unas personas utilizan. Perfecto, entonces si lo estás evangelizando, tráetelo para la iglesia. Y aquí va a aprender mejor. La influencia posmoderna. ¿Qué entendemos por la influencia posmoderna, hermanos? Cuando nos miran a nosotros que somos anticuados. No, ustedes son anticuados. Dijo una persona por ahí, los cristianos son bien aburridos. Y yo me quedo pensando, le digo, ¿oh, somos aburridos? ¿Cómo es eso? A ver, dime. Vamos a la iglesia. Yo no miro a nadie triste dentro de la iglesia. Los miro contentos alabando a Dios. Venimos a la iglesia todo el día que usted utilice para venir a la iglesia, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, el día que usted utilice para ir a la iglesia. Pero cuando va a la iglesia, ¿cómo va? Bien vestido, ¿verdad que sí? Bien presentable. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la iglesia estamos de fiesta, ¿o qué no, hermanos? ¿Qué es lo que nos dan aquí en la iglesia, hermanos? Son banquetes, lo que las hermanas preparan y los hermanos que son cocineros preparan, ¿verdad que sí? Entonces, no estamos aburridos, convivimos, tenemos una relación bien bonita los unos con los otros, nos peleamos de vez en cuando, pero luego nos reconciliamos al final del día, ¿qué no? O sea, hace que en realidad yo no miro que seamos cristianos aburridos, al menos yo no, hermanos, si usted lo es, pues con toda la pena, ¿no? Pero yo siento, hermanos, que nosotros los cristianos llevamos una vida saludable, bastante bonita, bastante activa y muy bien. Entonces, la influencia posmoderna quiere poner una mala imagen de lo que es una relación que uno tiene con Cristo. Ok, la aceptación de ser como quiera ser, hermanos, este es otro problema bien grande que se ha desarrollado. ¿Y qué se entiende por esto, hermanos? La aceptación de ser como quiera ser. Estoy hablando de los movimientos que está ahorita causando un impacto negativo dentro de las iglesias. La aceptación de ser como quiera ser es que yo voy a permitir que si yo me siento mujer, yo te voy a aceptar que te sientas mujer cuando en realidad tu posición es hombre, o que tú te sientas hombre cuando eres una mujer. Tuve la oportunidad de trabajar con varios jóvenes que tenían este problema y lógicamente muchos de ellos dicen que ellos nacieron en el cuerpo equivocado. Para nosotros tal vez no haga sentido eso, hermanos, pero para estas personas sí lo hacen. Son completamente hombres y se sienten mujeres, o son completamente mujeres y se sienten hombres. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar a una persona que tiene un problema de identidad sin que podamos quebrar la ley? Porque ahora ya nos pueden demandar como iglesia.
Si una persona aquí viene y lo estamos discriminando porque tiene un problema de identidad, hermanos, porque esta es de la influencia posmoderna, y la iglesia empieza a dar propaganda en contra del homosexualismo, de LGBT, entonces, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo nosotros como iglesia podemos protegernos con esto? Y es ahí donde nosotros debemos de mirar, hermanos, hasta qué punto nosotros podemos involucrarnos o aceptar este tipo de influencia posmoderna. Y la mejor manera, hermanos, es que uno se defina, tiene que estar definido en lo que hemos creído. La iglesia de Dios, hermanos, en sus estatutos ya quedó claro de que nosotros reconocemos el estado natural de la persona que ha nacido, porque ahorita ya es transgénero, ya es transgénero. Entonces, se entiende, hermanos, que el hombre es hombre de nacimiento y la mujer es mujer de nacimiento. Así es de que esta es la posición que la Iglesia de Dios Séptimo Día mantiene en todo esto, hermanos. Y si alguien tiene una opinión diferente, sería importante que hable con su pastor entonces para que le ayude a entender mejor este concepto. El otro problema de identidad, ya lo miramos, el tipo de música que uno que escucha, hermanos. El tipo de música influye bastante en el comportamiento humano. En cierta ocasión yo platiqué con un joven y él escuchaba una música, hermanos, que solamente hablaba de cómo hacerse millonario y tenía una fascinación por el narcotráfico, especialmente lo que se mira en la televisión. Están programas de televisión como La Señora Cero. ¿Qué es eso de La Señora Cero? Bueno, en cierta ocasión alguien me habla de eso. Y digo, bueno, yo no sé qué es eso, entonces me puse a investigar, encontré y empiezo a mirar la sinopsis de lo que esa novela presenta. Y habla acerca de las personas que se hacen millonarias a través del narcotráfico, mandando droga, echando lo demás. Y eso a los jóvenes, hermanos, ¿qué es lo que causa? Les llama un cierto tipo de atención. ¿Por qué? Porque quieren tener dinero, porque quieren tener buenos carros, porque quieren tener lo que los otros tienen, y entonces entra un cierto tipo de ambición, y cuando unos menos sienten, ya se están juntando con amiguitos que andan en ese círculo social, y ya caen en todo esto, hermanos. Entonces, eso es a partir de la música que escuchan, especialmente la música regional de mexicana, hermanos, música de los corridos que hablan de los narcotráficos, que hablan del sexo libre, que hablan de la drogadicción y todo esto. Jóvenes, hermanos, que son de nuestra iglesia también tienen cierta fascinación por ese cierto tipo de música. Esa es la influencia social que afecta a nuestros hijos. Ahora, problema de confusión, ¿quién soy? No sé quién soy. Y en efecto, hermanos, muchos jóvenes no saben quiénes son ellos. Muchos jóvenes están confundidos, ¿por qué? Porque psicológicamente hablando, hermanos, en el sistema de Erickson, uno de los psicólogos que habla acerca de la problema de identidad, hermanos, se cree que los jóvenes llegando a después de la pubertad entran en ese problema de que no sabes quiénes son. Y nosotros como padres debemos de saber guiarlos para que ellos encuentren una identidad, y la identidad que más puedan entender, hermanos, que puedan tener, es que encuentren una identidad en Cristo Jesús, más que nada, porque Jesús, hermanos, nos da la mejor posición para que nosotros podamos saber quiénes somos delante de nuestro Dios. Otro problema, los tipos de lecturas que miran nuestros jóvenes. Ok, en cierta ocasión me invitaron a cierto lugar a predicar, y hablamos acerca de la relación de padres con los hijos. Mi hermano dijo, quiero que hablemos de eso porque aquí hay unos problemas. Le digo, ok, llevo con eso. Y le digo al hermano, no me ponga en un hotel, me gusta más llegar a la casa de un hermano para conversar. Ok, bueno, hermanos, y empezamos a hablar acerca de la lectura. Entonces, parte del problema que había es de que muchos jóvenes, así como tienen la fascinación para mirar películas de terror en la televisión, también tienen una fascinación para leer lecturas que hablan acerca de la influencia satánica, de la ouija, de la unión libre, del sexo libre, de miedo, de violencia, de erotismo. Y le digo yo al hermano, ¿y cómo se da cuenta usted de eso? A veces algunos jóvenes traen sus libros a la iglesia. En vez de traer una Biblia, traen libros de lecturas, y cuando uno los mira, ya tienen, por ejemplo, una película que fue muy famosa, hermanos, que se llamaba Eclipse o Breaking Dawn. ¿Han escuchado hablar de eso? De los jóvenes que eran vampiros y etcétera, etcétera. Una muy mala influencia. Harry Potter les enseña cómo hacer cierto tipo de magia, y prácticamente nuestros jóvenes se inclinan hacia ese tipo de práctica, hermanos, y empieza a afectar la relación que ellos tienen con Cristo.
Tal vez me estoy yendo un poquito al extremo, hermanos, pero estos pequeños detalles es lo que hacen que nuestros jóvenes no crezcan con una fe establecida o una fe sólida. Y ellos se empiezan a crecer, y es por eso de que al final de su desarrollo, hermanos, muchas de las veces no son cristianos completamente devotos, sino que son cristianos a medias. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. El otro problema es las drogas, el fácil acceso a las drogas. Nuestros hijos tienen un acceso bastante fácil a las drogas. ¿Y cómo está esto? ¿Cómo es esto posible? Porque en la escuela, no en la iglesia, a veces tuve un problema en cierta región de por ahí, donde nuestros jóvenes hermanos utilizaban cierto lugar de las iglesias para ir a drogarse, y utilizaban el uso de la marihuana. Ahora, en California, hermanos, yo no sé aquí, pero en California ya es legal, ya pueden utilizar la marihuana medicinal. Y ahora muchas personas, hermanos, que son dentro de la iglesia, ya andan en esos asuntos. Se dan cuenta cómo es que la influencia social está afectando a nuestros jóvenes. Entonces, aunque muchas de las veces queremos mirar para otro lado y decir, este problema no es conmigo, o yo no caigo en este sistema, en realidad, hermanos, está pasando, y nosotros debemos estar alertas. Y cuando yo digo que debo de estar alertas, hermanos, me tengo que poner a supervisar a mis hijos directamente. Primera noción que una persona empieza a utilizar droga: apetito excesivo, pérdida de apetito. 2, las pupilas dilatadas. 3, ciertas conductas de que como que está y no está, presente, ausente. O sea, presente porque está el cuerpo, ausente porque no están los pensamientos donde deben de estar. Entonces, esos son los patrones principales que uno tiene que identificar cuando nuestros hijos, hermanos, ya empiezan a utilizar un cierto tipo de droga. El acceso al cigarro, hermanos, los muchachos dentro de la escuela, ellos comparten lo que ellos tienen con los demás, y nuestros hijos, hermanos, se ven expuestos a eso, al cigarro. A la cerveza y al licor también hay cierto acceso que ellos tienen para eso, y a veces nosotros lo queremos ignorar. O a veces sentimos un olor y uno ignora eso. No, si usted siente un olor raro, acérquese, pregunte, cuestione. El muchacho se va a sentir atacado y tal vez se va a irritar un poco, pero usted no pase por desapercibido, hermanos. No tiene que pasar por desapercibido estos patrones de conducta, porque tarde o temprano, cuando menos sienta, ya el muchacho va a estar perdido. Tristemente, hermanos, he mirado a ciertos padres que tienen que ir a llevar a sus hijos a los centros de rehabilitación cuando ya los muchachos son muy adictos. Empezaron con marihuana, después se fueron con el speed, se fueron con la piedra, con el cristal. Por última hora, hermanos, se inyectaban. Y varios jóvenes de la iglesia de ciertas localidades, hermanos, empezaron a drogar con heroína. O sea, lo que se llama como se hicieron tecatos. Y esto, hermanos, causaron a que estas personas ya ahora vivan en un centro de rehabilitación casi ya de por vida, porque están demasiado adictos a estas drogas. Los padres empezaron, no, yo empecé a notar algo, pero pensé que porque estaba creciendo. No, hermanos, no se engañe con eso, no mire para el otro lado, hermanos, no. Si usted está mirando algo raro, es el momento que usted tiene que tomar acción. Si no sabe cómo hacerlo, pida ayuda. Consulte con su pastor. Si su pastor no le puede ayudar, su pastor está en la obligación de buscar a un profesional para que les pueda ayudar, pero no pasemos por desapercibido estos problemas. El sexo libre, hermanos, el sexo libre es bien popular, especialmente aquí en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Los novios ahora, hermanos, ya no son novios con derechos o amigos con derechos. Queriendo decir eso, hermanos, de que ahora la unión libre ya es aceptada en muchos lugares. Ahora, ¿por qué las iglesias permiten que nuestros jóvenes vivan en pecado? Para que no se vayan de la iglesia. No, confronte, tú eres un pecador, estás en pecado y Dios no aprueba eso. O cásate, arregla tu vida, pero no puedes estar así. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos dejar que el liberalismo que este país presenta afecte a nuestros hijos. Tenemos que tener un cuidado de preocuparnos por la salvación de ellos. Y cuando una persona deja por desapercibido esto, hermanos, la mera verdad se convierte en un problema bastante grande.
noviazgo con relaciones sexuales. ¿Cuál es el resultado? Un posible aborto. A veces los muchachos, hermanos, cometen el error, tienen relaciones sexuales, la esposa o la mujer o la novia se embaraza y porque están muy jóvenes terminan abortando, otro pecado más encima. No solamente porque ya fornicaron, sino ahora ya cometieron un asesinato al matar a un niño. Y aquí en Estados Unidos, hermanos, después de los 12 años, los hijos o las hijas no pueden decirle a los padres ni pedir el consentimiento para practicar un aborto. Entonces, sí se convierte en un problema bastante grande. El rechazo de los padres, cuando los padres rechazan a los hijos, oh, eres un vago, eres un inservible, eres un bueno para nada, ya no pierdo mi tiempo contigo. Entonces, ahí también viene el otro problema social que se presenta. El último, hermanos, si aplica a todos, es el consumismo. ¿Y qué quiere decir el consumismo, hermanos? Que hay personas que son compulsivas en las compras. A veces uno compra lo que no necesita, gasto excesivo, y prácticamente, hermanos, nuestros jóvenes también caen en este problema. ¿Y cómo es que caen en este problema? Simple y sencillamente. En un juego de video, un padre le regaló a su niño una tarjeta de Amazon de $10 y se lo gastó en juegos de videos. Cuando menos sintió, le llegó el bill de teléfono de casi $2,000. ¿Por qué? Porque se puso a comprar excesivamente juegos de videos. Así que esto es real. No lo estoy exagerando, ni tampoco me las estoy inventando, como dicen por ahí. No, hermanos. Esto es algo que está pasando y está pasando en muchos hogares, no en todos, pero en muchos hogares está pasando, ya sea que sean dentro o fuera de la iglesia. Así que, al considerar lo arriba mencionado, el modelo social se convierte en una arma de doble filo. La influencia social externa llega a afectar a muchos que están débiles en la fe para causar confusión y duda de lo que han creído. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 5:8, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿a quién se está refiriendo, hermanos? A los que están débiles en la fe, a los que están más en el sistema o el contexto social, más que en el contexto religioso o cristiano. Entonces, yo no quiero ser esa presa fácil, yo no quiero ser ese débil en la fe, hermanos. Yo quiero ser una persona que Dios diga, este es mi hijo amado de quien tengo contentamiento. Quiero ser una persona en la cual Dios mire en mí que estoy reflejando a Cristo en mi vida, hermanos. Y aunque yo no esté de acuerdo tal vez en todos los problemas que acabo de mencionar ahí, pero yo sé que más de uno de esos tal vez nosotros lo estemos viviendo o lo estemos pasando, ya sea conmigo mismo o ya sea con una familiar o ya sea con alguien más, o lo estamos mirando en el problema de otra persona. Entonces, por otro lado, supongamos que nosotros hemos criado a nuestros hijos de la mejor manera, lo mejor posible. Seguimos el ejemplo al pie de la letra de la instrucción bíblica. Nos tomamos el tiempo para instruir a nuestros hijos, traerlos a la iglesia y enseñarles lo mejor que podemos. ¿Okay? Fui un padre modelo y hice lo mejor que pude. Puse en práctica lo que dice Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su carrera para cuando sea grande, cuando fuere viejo no se aparte de él. Hice todo esto, hermanos, hice lo mejor que pude, fui dedicado, fui un pastor responsable, un ministro responsable, un obrero responsable, y hice lo mejor que pude. Pero el resultado fue diferente. El hijo creció, ya se fue de la casa, se hizo independiente, y como consecuencia de la salida del hogar, optó por tomar un camino diferente. Porque ese es otro problema que también no podemos pasar por desapercibido. Yo hice lo mejor que pude, creí a mis hijos lo mejor que pude, pero estando ya allá afuera, ellos optaron por tener diferentes aptitudes. El muchacho está afuera, se pone a explorar el mundo, se esclavizó con los deleites del mundo y de la carne. Para él todo es diversión porque ya goza de una libertad, ya no hay supervisión paterna y ni la necesidad de pedir permiso. O sea que ya nuestros hijos son completamente independientes, fuera del hogar. La pregunta es, ¿qué sucedió? Esa es la pregunta. ¿Qué hicimos mal? La otra pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿dónde estuvo el error? Porque muchas de las veces tal vez hicimos lo mejor que pudimos para criar a nuestros hijos, pero ya al crecer ellos tomaron una opción diferente. Y yo me hago esta pregunta: ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que yo hice mal? ¿Cuáles fueron mis errores? O lo común que sucede en todas las parejas, ¿de quién fue la culpa?
porque ya sea que mamá le eche la culpa a papá o papá le eche la culpa a mamá, entonces ya causa una fricción dentro del matrimonio. Y yo les voy a decir algo, hermanos, la culpa no es de nadie. La culpa no es de alguien, no es de mamá, la culpa no es de papá. Y si vamos a buscar un culpable, hermanos, la culpa es del león rugiente que anda buscando a quien devorar. A la presa más débil es al que ha cazado. Y son las personas que han fracasado. Entonces, la culpa no es de nadie. Los hijos, cuando llegan a una edad adulta, están en la capacidad de tomar sus propias decisiones y ellos mismos son responsables de sus propias decisiones y acciones. Ya los padres no tenemos nada que ver con nada de eso. También considere que la influencia externa, de la influencia externa, cómo es que va a venir a influenciar en la vida de estos jóvenes. Y esas fueron las causas que llevaron a los hijos a tomar un camino diferente. Debemos que también tomar eso, hermanos, porque a veces los muchachos, ¿qué es lo que hacen? Cuando ya tienen cierto tipo de libertad, quieren explorar el mundo, lo exploran y se pierden en el mundo. Tome en cuenta que muchas de las veces la instrucción que nosotros dimos fue la correcta. Los padres hicieron lo mejor que pudieron, se sacrificaron, oraron, ayunaron, hicieron todo lo posible, hermanos, y lo siguen haciendo todavía para poder guiar a los hijos, para llevarlos a una vida espiritual santa y sana y con la disciplina del Señor. Pero el caso a tratar es el modo y la forma de cómo se hizo la instrucción y cómo también hubo una relación entre padres con hijos o madre con hijas. A veces la relación entre madre e hija son muy complicadas, hermanos. A veces las hijas se casan rápidamente porque quieren salir del hogar porque ya no soportan a la mamá. Todo es pleito. O a veces los hijos nada más agarran un trabajo, tienen 18 años y vámonos, ya no vuelvo a parar un paso más en el hogar. ¿Por qué? Porque papá fue demasiado posesivo. Ahora vamos a mirar. Un problema es identificar cuál fue el modelo de crianza que yo utilicé para criar a mis hijos y qué tipo de padre soy. El asunto es el siguiente. Hay 4 tipos de crianza. 4 tipos de crianza. El primer tipo de crianza fue el más común que se utilizó por muchos años, que fue el agresivo excesivo. Ese tipo de crianza es donde papá ponía la orden y se hacía lo que él decía, y si no, sacaba el cincho, sacaba la chancla y a corregir al chamaco, porque se portó mal. Y prácticamente la pregunta es, ¿será que funcionó eso, hermanos? Muchos dicen, ¿qué psicólogos ni qué psicólogos? Y ponen ahí, mi mejor psicólogo fue el cincho y la chancla. Y ahí lo ponen, yo lo he mirado en Facebook, a veces se me hace curioso eso. Pero agresivo, excesivo. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Por qué, hermanos, jóvenes de los 60 no están dentro de la iglesia? Esa sería mi pregunta. ¿Por qué no están? Exactamente, ¿cómo fue el tipo de crianza? Agresivo, excesivo. O sea, se volaron la barda, ¿no? Como dicen por ahí la expresión, se fueron más allá de lo demás. Ahora, en los 70 viene otro tipo de crianza, el negligente, ¿sí? Se empezó el sexo libre, las drogas, etcétera, etcétera, amor y paz, la era de los hippies, el negligente. El negligente es que yo dejo que mis papás nunca están presentes, están pero no están. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Te dejo y te permito hacer todo lo que tú quieras, con tal de no hacerte enojar, porque si no te voy a traumatizar, ¿verdad? Entonces el tipo de crianza negligente es que yo voy a dejar que mi hijo haga lo que ellos quieran, que se suban acá arriba, que empiecen a brincarse de aquí para allá, y yo no le digo nada porque pues ahí lo tengo entretenido, lo dejo mirar cualquier tipo de programa de televisión. Incluso otro problema bien grande, hermanos, y tengo varios pacientes que estoy tratando ahorita, es el uso de la pornografía. El uso de la pornografía. Los niños, hermanos, están en el uso de la pornografía. Y esta es una alerta roja que les doy a cada uno de ustedes, hermanos. Nuestros muchachos, empezando de la edad de los 7 años, ya están con adicción de pornografía y la pornografía infantil. Y esto es una alerta roja para ustedes, sus padres, hermanos, para nosotros los padres. En cierta ocasión, en una familia les llegó de visita otra familia. Cuando llegan ahí, la familia decía que tenía todo perfecto.
Y me dice, pastor, tengo un problema, a ver, dígame, es que llegaron unos primos de mis hijos a la casa. Le digo, ok, perfecto, ¿y qué pasó? No, es que lo que pasa es que yo los miré que estaban mirando pornografía y mis niños solamente apenas tiene uno 8, el otro tiene 10 y el otro tiene 14 y los primos son de 10 años y ya les introdujeron la pornografía. ¿Qué hago, pastor? No, sí, yo te voy a decir qué vas a hacer. Quitarle el celular, ponle un password al network y ponle parental control. ¿Por qué? Porque lo va a seguir haciendo. Ya se ha hecho una adicción. Entonces, ¿qué es lo que hago, hermanos? Ahí tuve que trabajar con los muchachos 4 meses, terapias por teléfonos, para quitarles esa tendencia, hermanos, de ponerse a mirar pornografía. Este es un problema muy, pero muy grande. Padres negligentes. Esto es, que yo le permito que mis hijos hagan lo que ellos quieran. Por eso preguntaba hace rato, ¿quiénes mandan en el hogar? ¿Los padres o los hijos? Sí, tendría que ser los papás, ¿verdad que sí? Pero muchas de las veces cuando el papá es negligente, los hijos son los que llevan el control del hogar. Ahora, ¿dentro de la iglesia existe eso? Sí, sí. Y si queremos mirar para el otro lado, miren para el otro lado. De todas maneras, pues, el problema ahí está. Viene el permisivo pasante. El tipo de crianza permisivo pasante, oh, está bien, llegaste borracho, ya tuviste tu primera experiencia. Qué bien, qué bien. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo te gustó? No, pues bien. Bueno, además ten cuidado, no te preocupes, todo está bien. Ya llegaste bien high, como dicen por ahí. Oh, ya tuviste tu primera experiencia. Ay, qué bueno. Qué bien, qué bien. Ok, nada más ten cuidado de que no te hagas OD, ¿ok? Overdose, la sobredosis. Nada más ten cuidado con eso. Y ya el padre permisivo todo lo permite, hermanos, está bien presente, sabe que tiene un problema el hijo, pero no se introduce con eso. Mamá, fíjate que salí embarazada. Ay, ya me hiciste esa abuela, qué bonito, ay, qué bien, qué bien. ¿Y cuántos meses tienes? No, pues tengo 3. Vamos al doctor para que el niño crezca bien. No se quiero abortarlo. ¿O lo quieres abortar? Estás bien, no estás preparada. Perfecto, ahí está en aborto, yo te llevo. Ese es el padre permisivo pasante. Nunca le reclama al niño, no lo pone, no lo confronta, no le dice que está mal y todo lo que dice que está bien, todo se lo permite, todo se lo pasa. Diferente al negligente. El negligente, ¿qué es lo que mira? El negligente nunca va a mirar el problema, pero tampoco se va a involucrar, entonces prácticamente los niños crecen sin dirección. El permisivo pasante, que es los padres saben que hay un problema, pero se ponen al lado de los hijos. Todo lo que hagan, todo está bien. Todo lo que hagan. Hubo un problema en cierta iglesia de por ahí, donde la esposa del pastor, hermanos, se puso a pelear con la congregación y el pastor, en vez de poner en disciplina a su esposa, se puso a pelear con la congregación. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenía el valor el pastor de ¿qué? De controlar a su esposa ni de controlar a sus hijos que estaban haciendo bullying dentro de la iglesia al resto de la congregación. Entonces, ¿este es un problema? Problema sí. Y muchas de las veces, hermanos, ¿por qué? Porque el papá no tiene el carácter para llevar la conducta correcta que debe llevar. Ahora viene el cuarto, hermanos, tipo de crianza guía. El cuarto tipo de crianza guía, hermanos, se va a encargar de ¿qué? De que el papá va a estar presente, no se va a preocupar de dormir mucho, sino que se va a preocupar de velar por su hogar, de guiar a sus hijos, de guiar a sus hijas, de guiar a su esposa. Y muchas de las veces, ¿cuál es el trabajo del hombre? Dice uno, pues mi trabajo es ir a trabajar 20 horas y solamente venir a la casa y proveer. Y piensan que eso es todo, cuando no es así, hermanos. El asunto es que papá tiene que estar involucrado no solamente para proveer, sino también para involucrarse dentro del hogar de todos los problemas que pasan. Entonces, el tipo de crianza de guía es el nuevo programa que ahorita, hermanos, todos los psicólogos y todos los terapeutas familiares estamos diciéndole a las personas, involúcrese. Incluso hay programas de televisión donde dicen así, involúcrese con sus hijos, involúcrese con su esposa. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pedimos permiso al trabajo para ir a una junta con los maestros, a ir a recoger las calificaciones de nuestros hijos? ¿Cuánto de nosotros sabemos si nuestros hijos tienen alguna deficiencia de lectura en matemáticas, que es lo más común? ¿O cuánto de nosotros sabemos de que a veces el maestro es muy abusivo con nuestros hijos y nosotros hacemos lo posible para ir y hablar con el maestro y decirle, ¿sabes una cosa? Necesito que seas maestro, no que intimides a mis hijos. Porque muchas de las veces los maestros son bien abusivos, hermanos, y sí se pasan de abusivos con nuestros hijos. Y nuestros hijos nos los dicen, ¿y qué es lo que dice papá? Bueno, él es tu maestro, sabe lo que te enseña. No, hermanos,
Ya no estamos en aquellos tiempos donde el maestro tenía la autoridad, no, nosotros tenemos la autoridad con nuestros hijos. Y como buenos guías, como buenos padres, tenemos que representarlos a ellos. Y el distrito escolar, el sistema educativo tiene que saber que nosotros estamos involucrados y que nos importa la educación de nuestros hijos. En cierta ocasión un joven viene y le dice, papá, tengo un problema, el maestro de matemáticas no me quiere. Y le dice, ¿cómo de que no te quiere? Tú eres un malcriado, tú eres el vago, tú eres esto. Y empezó a regañar al pobre muchacho. Y en efecto, hermanos, el muchacho, cuando yo platiqué con él, le digo, ¿cuál es el problema? Le dije así, no, es que me trata muy mal, porque soy el único hispano en la clase, me hace esto, me hace lo otro. Me dice, ¿qué puedo hacer? Brother David me dice así. Le digo, ¿qué? Le digo, te voy a hacer una carta. Y esta carta se la entregas a tu consejera, a tu counselor. Y como pastor, hermanos, como pastor, nosotros los pastores y los ministros, tenemos cierto tipo de autoridad. No sé cómo sea aquí en New Jersey, pero estoy hablando de California. Es igual, donde nosotros tenemos cierto tipo. Si miramos algún problema en alguno de los jóvenes, hermanos, podemos hacer una carta y mandárselo al consejero de la escuela. El consejero de la escuela tiene que darle seguimiento. Entonces, lo que hice, hermanos, generé una carta y le digo, ¿a qué escuela vas? Ya me dijo el nombre de la escuela. ¿Y quién es tu consejera? Oh, le digo, yo conozco a la consejera, le digo, sí, estuvimos en la facultad juntos. Entonces, prácticamente me involucré, le hablé por teléfono, le digo, ¿sabes una cosa? Esto y eso está pasando con el joven, creo que está siendo discriminado y está haciendo bullying por el maestro. Y me dice, ¿quién es el maestro? Fulano de tal. Oh, ya esta es la segunda caja que recibo, voy a poner atención, por favor, y te lo encargo. Se solucionó el problema. Pero después agarré al papá, me lo traje adentro y tuvimos una conversación de 4 horas, hermanos, para que pudiera entender él de que no siempre los maestros tienen la razón. Nuestros hijos también tienen la razón, pero muchas de las veces porque no nos confían a nosotros, no nos dicen qué es lo que ellos están pasando. Entonces, el sistema de que seamos una guía para nuestros hijos, ese es el método que hasta ahorita está empezando a funcionar bastante mejor. Ahora, muchos no lo aceptan, hermanos, y jamás lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque ya sea que son demasiado permisivos o demasiado negligentes o demasiados agresivos y excesivos. Ahora, el prototipo de padre. ¿Qué tipo de padre es usted, hermanos? El autoritario, hermanos, es la persona que dice, aquí mis chicharrones truenan y aquí se hace lo que yo digo y lo que diga mi mujer. Usted, como dice la Biblia, cállese y no diga nada. ¿Verdad que sí? Porque este es el tipo de padre que es bien bíblico. Es que, como dice Efesios 6, 5, 21, dice que la mujer tiene que estar sometida al esposo, ¿verdad que sí? Y la palabra de Dios dice que la mujer tiene que agachar la cabeza y no sé qué tanto. En cierta ocasión llegó un ministro a la iglesia donde estaba yo antes pastoreando con otro hermano y llegó así y le habla a la persona y le dice, hermana, le dice, sí hermano, sí, la intimidó. ¿Usted es una hija de Dios? Y dice, sí. ¿Y usted sabe que yo soy ministro? Sí. Entonces agache la cabeza y cúbrasela. Autoritario. Y la hermana se pone a llorar y le digo, ¿qué le pasó a la hermana? Dice, no, es que la regañó el hermano ministro. Ese era el concepto antes, hermanos. Ahorita no estamos en eso, no, la mujer no está subyugada al hombre. Lo siento mucho y no me odien por eso, hermanos, pero la mujer no está subyugada al hombre. Dios dio una igualdad. En la tarde vamos a mirar este punto, en la tarde, y si no en la tarde, mañana. Vamos a mirar este punto donde Dios hizo al hombre y a la mujer con una esencia, hermanos, de que ambos tenían una función específica en su función dentro del hogar. El hombre una función, la mujer una función. Y yo les digo una cosa, y siempre admiro a las mujeres que se quedan en casa porque ellas trabajan más que nosotros, hermanos. El trabajo de nosotros son 14 horas, 10 horas, 12 horas, etc. El trabajo de la mujer es de 25 horas. Y una vez me dice un hermano, ¿por qué si el día tiene 24? Exactamente, porque la mujer saca el tiempo de donde no lo hay para atender el hogar. Entonces, ¿quién trabaja más? La mayor parte son nuestras esposas, nuestra esposa. Autoritario es solamente mi ley. Negligente, una vez más, igual como el que ya miramos anteriormente, papá solamente es una sombra la que está ahí, es una sombra. Llega, se va, ese es el negligente. Y se convierte en una couch potato, como lo mencionábamos el día de ayer, lo medio mencionamos ayer, se convierte ese. El permisivo, hermanos, el permisivo prácticamente no hace absolutamente nada. Además, muchas de las veces ni siquiera sabe quiénes son sus hijos y que ya crecieron. Ya solamente le manda la invitación para que vaya a la boda, si es que se llega a casar la muchacha o el muchacho, ¿verdad? Ese tipo de padre, la mera verdad, yo lo he mirado, hermanos, y me da mucha tristeza, porque por mucho que uno les diga, en su mente ellos están en lo correcto y todos los demás están equivocados. ¿Sí? El autoritativo, este es el que ahorita estamos
enseñando para que se utilice más. ¿Por qué el autoritativo, hermanos? El autoritativo lleva amor y disciplina. Amor y disciplina, lleva las dos cosas juntas. En este caso, el padre se involucra y si hace un error el muchacho, se sientan, platican, dialogan y llegan a un acuerdo y se convierte en el guía para llevarlo y guiar mejor al muchacho. Entonces, así rapiditamente, independientemente de cuál sea su respuesta a lo que ya miramos ahorita y las razones que tenga usted para utilizar cualquier prototipo de crianza o cualquier prototipo de padre, muchas veces la influencia del modelo social externo es más fuerte que la enseñanza que reciben en el hogar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos se la pasan más afuera que adentro. Y si cuando están adentro no le ponemos atención y los hijos, hermanos, se esclavizan en aislarse de convivir con los padres, entonces todavía el problema se hace mucho más peor. Se debe tomar en consideración el envolvimiento paterno y materno y el apoyo moral, emocional que nosotros le estamos proveyendo a nuestros hijos. Uno dice, no, es que mi hijo es hombre y los machos no lloran y los machos no les duele nada. Y uno dice, sí, esto. Y no es cierto, hermanos. Nuestros hijos también tienen derecho a llorar y nosotros podemos llorar junto con ellos. Nosotros podemos llorar junto con ellos. Debemos de saber, ellos deben de sentir que nosotros estamos con ellos, que vamos a dar la vida por ellos y que vamos a proveerles también, no solamente de nuestra cuenta de cheque, sino también que vamos a darle, hermanos, algo mejor que eso, que viene siendo, ¿qué, hermanos? El amor, el apoyo, el cariño, lo emocional. Nos preocupa cómo ellos se sientan también y nos preocupa, hermanos, de que ellos muchas de las veces enfrentan la vida solos. Pero uno va a decir, ¿cómo es que la enfrentan solos? Sí, porque papá nunca está presente o mamá nunca está presente, están muy ocupados. Y así es donde se genera un problema bastante grande. Entonces, nuestros hijos se presentan a dos problemas, la batalla social y la batalla dentro del hogar. Hay dos batallas que ellos tienen. No solamente tienen que lidiar con la influencia de allá afuera, sino también ahora tienen que lidiar con la negligencia de los padres dentro del hogar. El otro problema que se debe considerar es que muchas veces los hijos crecen con mucho resentimiento, porque los padres no fueron conscientes, no los apoyaron, porque abusaron de su autoridad con una conducta excesiva. Y eso es bien triste eso, hermanos. Me ha tocado a mí muchas de las veces tratar problemas de esa índole donde los hijos odian a sus padres y los odian bastante porque nunca estuvieron así. En cierta ocasión le digo una pregunta, ¿por qué detesta tanto tu papá? Me dice, mire hermano, dice, yo fui estudiante de honor, pero mi papá nunca tuvo el tiempo para ir a mirar cómo a mí me daban los honores dentro de la escuela. Para mí mi papá fue mi maestra, o para mí mi papá fue mi consejero, o para mí mi papá fue mi pastor. Porque muchas de las veces el pastor está más involucrado que los padres mismos dentro de un hogar. Entonces, hermanos, esto es solamente un llamado de alerta, que nosotros los padres debemos de tomar cuidado en esto. Si no de otra manera, el módulo social viene a ¿qué? A afectar bastante en la conducta de nuestros hijos. Entonces, cuidado aquí, hermanos, no todo está perdido. Cuando el joven se le instruye desde niño con una palabra sólida, bien fundamentada en la Biblia, tarde o temprano el joven va a regresar a la iglesia. A veces los jóvenes se dan un detour, ¿cómo? Desviación, se hacen una desviación, ¿cómo? ¿Así es? ¿Se dice? Sí, una desviación, el detour, pero al final de cuentas vuelven a regresar. Y a veces regresan cuando la vida ya los ha maltratado, hermanos. Regresan golpeados, buscando un consuelo y prácticamente el único consuelo que ellos van a reencontrar va a ser en Cristo Jesús y los padres tenemos que recibirlos con los brazos abiertos. Y Jesucristo nos deja una anécdota para eso, ¿verdad? ¿Cuál es la anécdota, hermanos? El hijo pródigo. Él se fue, hizo todo lo que hizo, casi medio muerto, regresa. ¿Y qué fue lo que hizo el padre? ¿Lo empezó a reclamar? ¿O le dije, te lo dije? No, ¿verdad? Lo reciba con los brazos abiertos. Así nosotros, hermanos, tal vez en un tiempo de nuestra vida nos desviamos un poquito, pero muy ahí, hermanos, cuando uno tal vez en una borrachera, en una cruda, que se estaba ya arrepintiendo de todo lo que hizo, se acuerda, yo me acuerdo que yo iba a la iglesia, yo me acuerdo de la instrucción que recibí, yo me acuerdo que una vez un pastor dijo esto y predicó esto, o yo me acuerdo de aquel que llegó a visitar a la iglesia y dijo esto, lo siguiente. Y muchas de las veces, hermanos, las personas regresan. En cierta ocasión, tuve la oportunidad de platicar con unos padres muy excesivos, muy controladores, y me dijeron, hermano David, tengo un hijo que él ya habla solo. Le digo, ok, perfecto, mi primera intuición, tiene esquizofrenia, pero le digo, pero antes de darle un diagnóstico, le digo, que hable más. Dice, sí. No, lo que pasa es que él se mete mucha roca y mucha heroína, me dice, sí.
Le digo, ok, le digo, entonces le voy a dar el número de teléfono de un amigo, él trabaja en este lugar psiquiátrico, le digo así, y dile que va a ser parte mía, le digo, sacamos juntos la facultad, y tienes que llevarlo ya, le dije así, porque te voy a dar 3 meses para que el muchacho se quite la vida, porque la mamá no hizo nada. Lo único que hizo cuando llegó fue golpearlo, hacerlo sentir más peor de lo que ya estaba el hombre, y yo le dije, hermana, pero yo le di una instrucción, le dije que el lunes lo llevara, le dije yo así, porque el periodo de vida de su hijo era muy corto, le digo, porque ya en la etapa donde él estaba ya no necesita de un consejero, necesita de ayuda psiquiatra, necesita de medicamento para traerlo una vez más a la realidad. Muchas de las veces la oración, hermanos, tiene que ir acompañada con la acción de los padres también. Y así de esta manera, hermanos, desafortunadamente el muchacho agarró su bicicleta, caminó y cuando pasó el tren, se le atravesó al tren, hermanos, y pues, ¿quién sobrevive una herida de esa índole, no? Y es muy triste eso, me dio mucha tristeza, hermanos, y la mamá después estaba culpando a la iglesia, que la iglesia no la ayudó. Le digo, no culpes a la iglesia, se te dio la ayuda, se te dio el número de teléfono y no esperabas a que yo viniera a manejar a 5 horas para llevarte con mi amigo. Le dije así, lo único que tenías que hacer era ¿qué? Agarrar el teléfono, llamar a mi amigo, ya tenías mi nombre, él te iba a dar una prioridad porque yo el día siguiente le hablé y le dije, te va a hablar X y X persona y por favor atiéndemelo lo más pronto que puedas. Y no lo hizo, hermanos, no lo hizo. Pensó que los golpes iban a ser la respuesta y muchas de las veces, como le digo, los golpes no es la respuesta. Así de que pasan tragedias, hermanos, y eso porque el contexto social desafortunadamente tiene más influencia que nosotros los padres. El trabajo de los padres, hermanos, cuando nuestros hijos se nos han retirado y no vienen a la iglesia, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Orar y pedir por los hijos, tantos por los que están dentro de la iglesia como los que están fuera de la iglesia. Recordamos que no estamos solos en este mundo. En cierta ocasión unos padres dijo, yo ya estoy tan viejo, ¿qué puedo aprender? Le digo, no deje de orar, hermanos, no deje de orar por su hijo. 30 años orando, hermanos, y finalmente sus hijos volvieron a la iglesia. Le digo, ¿ya vio? La perseverancia siempre es buena, 30 años. Cuando yo hablé con la persona, dice, llevo 20 años orando, hermanos, pues sigo orando. Dicen que Noé oró 120 años y solamente se labraron 8, ¿verdad que sí? Así es de que nosotros, hermanos, tenemos toda una vida para orar por nuestros hijos. Amén. Y si se nos han ido, no perdamos la opinión, entablemos una amistad con ellos, digámosles que les amamos y digámosles que Cristo les está esperando. Y tarde o temprano ellos entenderán. Y si tenemos que pedir perdón, hermanos, pidamos perdón. Y eso hablábamos el día de ayer. Cuando no pedimos perdón, hermanos, se interpone más el egoísmo, el ego, lo egotístico de la persona, que el beneficio que vamos a alcanzar cuando nosotros nos obligamos delante de Dios y le decimos a nuestro hijo o hija, te amo y perdóname porque actué de una manera inconsciente contigo. Y tarde o temprano nuestros hijos van a aceptar nuestro perdón, hermanos, y regresarán a la iglesia. En efecto, hermanos, Jesús hizo la hermosa oración pidiendo al Padre protección por los de ese tiempo y por los de este tiempo, por nosotros, y esa oración sigue en efecto, sigue siendo efectiva para los que guardan la palabra de Dios. Ahora la pregunta sería, de todo lo que hablamos, ¿cómo podemos vencer el modelo social? ¿Y qué es lo que podemos hacer para hacerlo, hermanos? Dice que la solución para vencer el modelo social se encuentra en dar respuesta a las siguientes preguntas. Estas preguntas, hermanos, cuando usted las conteste, vamos a ayudar a nuestros hijos a encontrar su verdadera identidad con Dios por medio de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que vamos a lograr con todo esto. Son preguntas sencillas, como por ejemplo, ¿quién eres? Si yo le pregunto a ustedes, ¿quién eres? ¿Qué me responderían? A ver, cualquier persona que quiera tomar la pregunta. Un hijo adoptivo de Dios. Dice que Dios ahora nos ha adoptado, nos ha adherido, somos el injerto. Y prácticamente, hermanos, nosotros no teníamos heredad, pero ahora Dios nos ha ayudado a tener una heredad, donde Dios nos acepta tal y como somos, con todos nuestros pecados y defectos. Pero ahora, hermanos, ahora Dios quiere moldear nuestra vida, quiere refinarla para que tengamos una mejor representación con ellos. ¿Hacia dónde vas? O sea, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿A qué le tiras? ¿Qué es lo que quieres lograr con tu vida? Y nuestros hijos muchas de las veces, hermanos, crecen sin ese objetivo, sin esa dirección.
Y la otra pregunta es más directa. Dice, ¿cuán enamorado estás de Jesús? ¿Cuán enamorado estás de Dios? O sea, muchas de las veces el venir a la iglesia se convierte en un dogma, en una rutina. Sé que es sábado, sé que es domingo, sé que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sé que es el día que sea. Voy a ir a la iglesia, voy a ir a misa, a la reunión, a la congregación, etcétera, etcétera. Y solamente eso, uno se crece con ese concepto, ¿no? De nada más ir. Pero ahora yo voy a ir, pero voy a llevar un propósito específico. Y voy a saber si amo a Dios o solamente voy porque me han llevado. La siguiente pregunta, ¿has tenido un encuentro con Jesús? Alguien me dijo, what's that? ¿Y eso qué es? Y en efecto, sí, muchas de las veces unas personas no han sabido que es tener un encuentro con Jesús. Uno dice, no, es que yo no practico el emocionalismo. No estamos hablando del emocionalismo. Estamos hablando de ese momento cuando uno está orando, siente la presencia del Espíritu Santo que lo llena a uno y uno de repente está llorando, siente algo calientito aquí y siente el aroma del Espíritu Santo, hermanos. Yo no sé cuántos han experimentado eso. Conozco una hermana que yo admiro mucho, la quiero mucho y ya casi no la miro, es la hermana Esther, la mamá del hermano Giovanni. Una persona demasiado santa, hermanos, demasiado santa. Ella una vez platicando, le digo, hermana, usted ha sentido, ha percibido la presencia del Espíritu Santo, y me dice, hermano, nadie me lo cree, me dice, pero yo siento un aroma bien rico, bien delicioso, la fragancia de nuestro Dios. Le digo, hermanos, pues hermanas, pues ya somos dos, le digo, porque yo también he experimentado eso. Sí, entonces es algo bonito, hermanos, cuando uno tiene ese encuentro con Jesucristo. Mira, a mí no me va a importar lo que el otro haga, si levanta la mano no la levanta, si hace esto no lo hace, no. Yo me voy a concentrar en tener esa plática con papá. Yo me voy a concentrar en que solamente permitir que Él se haga su presencia dentro de mi vida, ya sea que sienta ese olor o que no sienta nada, pero solamente voy a tener esa conexión con Él, y cuando menos siente, hermanos, agua va a estar corriendo de sus ojos. Y eso es, hermanos, cuando Dios empieza a hablar a nuestra vida. Ahora, como expositor de la palabra de Dios, hermanos, sí, trabajo mucho con los jóvenes. Déjenme decirle que yo he mirado a jóvenes, hermanos, llorar desgarradamente cuando tienen ese encuentro con Jesús. Y generalmente sucede cuando hay campamentos, cuando son los campamentos, hermanos. Ahí es donde mucha gente se desgarra. Cuando tuvimos un retiro espiritual para varones, hermanos, organicé uno y le digo, invité a 5 iglesias, llegaron, hermanos. Un pastor dice, hermano David, dice, voy a llegar un poco tarde, es que voy a recoger a un muchacho porque el jueves se va a divorciar, más quiero que venga a ver si puede aprender algo en ese fin de semana. Le digo, ok, hermano, perfecto, aquí lo esperamos entonces. Entonces llegó el hermano tarde, y llegó tarde, hermanos, me avisó, no porque fuera yo importante, sino porque yo tenía la llave para abrirle para que entrara. Así de que por eso, hermano, no cree que porque soy muy importante, ¿no? Y ya cuando llegó a las 2 de la mañana, le abrí el lugar para que pasara y ya lo cerramos, y entra el hermano, conozco al hermano, bueno acá, y empezamos a tener el taller para hombres. El taller es exactamente para puros varones. Y al final del día, hermanos, el hombre llora, se pone delante de Dios, y finalmente ahí nos dimos cuenta que su nombre no era con el que él se presentaba. Ya supimos cuál era su verdadero nombre, supimos su vida, y dijo que ahora él iba a bajar dispuesto porque había tenido ese encuentro con Dios. El hombre lloró, dice que tenía 35 años de no derramar una sola lágrima. Y finalmente, hermanos, en ese campamento, cuando empezamos a tener las sesiones, el hombre pudo desgarrar su vida completamente, se entrega a Dios, hermanos, rescata su matrimonio. Ahorita ya tiene un hijo de 5 años, se reconcilió con su esposa, y lo más importante, hermanos, se bautizó, y tuve el privilegio de bautizarlo. Bendito sea Dios por eso. O sea, cuando uno, hermanos, en realidad dice, Señor, yo necesito tener ese encuentro contigo, necesito que en realidad sentir tu presencia, demándeselo a Dios, hermanos. Y déjenme decirle que una oración sencilla puede hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque está saliendo ¿de dónde? Del fondo de nuestro corazón. Así que es eso. Has tenido un encuentro con Jesús. Has nacido de nuevo. El nuevo renacimiento, hermanos. Sí, soy cristiano de toda la vida. Perfecto, te felicito. Pero has nacido de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a quién, hermanos. ¿A quién se lo dijo? A Nicodemo. Le dijo, tendrás que renacer. Y el hombre en su concepto, ¿qué le dijo? Que tengo que volver a meter al vientre de mi madre. No, tienes que volver a renacer.
Eso es lo que tienes que hacer. Y a veces a nosotros nos hace falta ese nuevo renacimiento. Siempre he dicho, a veces nada más vamos y llevamos a que la persona se zambuta al agua, se sumerja al agua o se vaya nada más a mojar al agua. Pero muchas de las veces no hay esa transformación, no hay ese renacimiento. Tenemos que nacer no solamente de agua, sino también en el Espíritu. Entonces a nuestros jóvenes, hermanos, en esa área estamos trabajando en eso, que nuestros jóvenes vuelvan a renacer, vuelvan a retomar, vuelvan a sentir el verdadero, recordando nuestro primer amor. Ahora, ¿tienes la influencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en la vida de la persona? ¿Es para qué? Para guiar, para aconsejar, para redarguir. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo, ¿ves por qué? Está hablando a nuestra vida y nos está diciendo que nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Te has comprometido con Jesús, el compromiso que uno tenga con Jesús, y ahí uno va a responder. Y el propósito de eso es entender, hermanos, que también como hijo de Dios tengo un compromiso con Él. La siguiente es, ¿cómo es tu relación personal con Jesús? O sea, yo conozco a Jesús, pero no puedo tener una relación con Él. Es como yo tengo a mis papás, pero no tengo relación con ellos. Ayer les platiqué acerca de mi papá, hermanos, que hace 35 años salió del hogar y hasta ahorita no ha regresado. Entonces, aunque yo tenga un papá, pero no tengo relación con él porque no sé qué es de él. A veces así pasa. Dentro del hogar hay hijos que se crecen con sus padres, pero no tienen una relación con sus padres. ¿Por qué? Porque no pasan de hi, bye, bye. Es todo. Pero no hay un momento donde se sientan a comer la cena juntos y empiecen a dialogar cómo estuvo tu día. Y a veces nuestros jóvenes no quieren hablar, hermanos, pero uno de padre, como los conoce sus hijos, debe de saber la mejor manera en cómo hacerlos hablar para saber cómo estuvo su día. ¿Eres fiel a Jesús? Enseñar a nuestros hijos lo que es la fidelidad, la conducta, la forma, el modo. Y otro, hermanos, ¿en qué has fallado? Que nuestros jóvenes aprendan a aceptar cuando ellos han fallado en su relación con Dios. Porque aunque hayan fallado, no quiere decir que ya están hechos fuera, que ya están excluidos, no. Conforme hayan fallado, deben de entrar en la capacidad de poder volver a retomar su relación con Cristo Jesús. Y ¿sabes qué hacer si has fallado? Si es la siguiente pregunta. A veces nuestros jóvenes no saben qué hacer y por eso se van de la iglesia. Entonces nosotros debemos de saber enseñarles para que ellos sepan que si han fallado, este es el paso que tienen que hacer. Preguntarles a nuestros hijos qué significa la redención. ¿Entiendes qué es redención? Cristo es nuestro redentor, Él nos redime de todos los pecados. Y también saber de que hay remisión de pecados. Hijitos míos, una cosa os digo, que si alguno de vosotros han cometido pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos a Jesucristo. ¿Verdad que sí? Entonces nuestros hermanos jóvenes y también nosotros mismos debemos entender eso, de que hay remisión de pecados. Y la última pregunta es, ¿entiendes que Dios te da la oportunidad para acercarte a Él? Y eso es lo que nuestros jóvenes deben entender. Y también nosotros mismos debemos entender. Dios nos regala la oportunidad de acercarnos a Él. Entonces, cuando se contestan estas preguntas con toda honestidad, el joven hace conciencia del estado en que se encuentra, desea hacer un cambio, entonces el modelo social deja de tener una influencia en la persona de ellos. Eso significa que la persona ha sabido tener una dependencia independiente con Dios, hermanos, y no a través del testimonio familiar. Porque a veces uno dice, bueno, es que mis papás dicen que son cristianos, pero la actitud de ellos siempre están peleando. Es un campo de batalla del hogar y ellos ya no se van a enfocar en eso, sino que ahora se van a enfocar en el que en realidad da salvación y vida eterna, que es Jesús. Así que el problema más grande que se encuentra en la conducta de nuestros jóvenes es porque el testimonio familiar no es el adecuado y porque les causa mucha decepción a la vista de ellos. Entonces dicen, bueno, ¿de qué me sirve seguir yendo a la iglesia si de todas maneras en mis papás no miro ningún resultado? Y esto, hermanos, causa otro segundo problema. Y el segundo problema viene siendo el ataque del módulo educativo. Ya estamos hablando ahora de donde ellos pasan 10 horas metidos en la escuela o las 8 horas que están dentro de la escuela. El ataque del módulo educativo, hermanos, viene a influenciar para que nuestros jóvenes opten por tomar una vida con mucho libertinaje. Así que dentro del contexto académico se ha erradicado el concepto de Dios. Dijo una vez una persona, no sé si han escuchado hablar de Richard Dawkins. Richard Dawkins es una persona
ateo número uno que ataca al cristianismo. Él dice: yo soy una excelente persona, no necesito de Dios, soy rico, soy poderoso, soy súper inteligente y crecí con buenos morales y no necesité de Dios. Entonces, cuando llegan a la universidad, hermanos, toman clases de filosofía, nuestros jóvenes muchas de las veces pierden la fe. ¿Por qué? Porque dicen que el contexto Dios no debe de entrar en la persona, que la moralidad es nacido y no es aprendido. Y yo estoy en desacuerdo con eso. Así que ahorita acaba de morir el segundo hombre apóstata más mencionado, se llama Stephen Hawking, donde también él niega la existencia de Dios y tiene una influencia bastante grande en los jóvenes, especialmente los que están en la universidad y están tomando ya sea las clases de filosofía o clases de antropología o clases de religión y ciencia, hermanos, donde se mencionan estos dos hombres y atacan completamente. Esos son los apóstatas del posmodernismo, donde le quitan a nuestros jóvenes el concepto Dios para meter otro tipo de ideologías. ¿Por qué digo esto, hermanos? Yo estuve en la universidad y en la universidad, cuando estuve sacando mi primer posgrado y mi cátedra, noté que muchas personas que en un tiempo fueron cristianos dejaron de serlo cuando se les enseñaron estos conceptos metafísicos, donde se quita a Dios y se pone solamente la ciencia y el raciocinio. Entonces, siendo así, hermanos, muchas personas dicen: es cierto, yo nunca miré que mis padres cambiaron y fueron las mismas personas, y mi papá se murió odiando a mi mamá, o mi mamá se murió odiando a mi papá, o odiando a mis abuelos. Entonces, todo eso, hermanos, a lo que se ve se cree, nuestros jóvenes empiezan a decepcionarse y empiezan a tomar un camino diferente. ¿Por qué en las iglesias de Dios, séptimo día, hermanos? Hablamos solamente ahora de nuestra organización. ¿Por qué hay pocas personas que son profesionales? Porque las personas que han llegado a ser profesionales se han retirado dentro de la iglesia muchas de las veces. Porque dicen: no, esto no es efectivo, esto no funcionó. ¿Y por qué no funcionó, hermanos? Porque no miraron resultados. ¿Y la ciencia qué muestra, hermanos? La ciencia muestra resultados. Y les quitan la poca fe que han tenido. La semilla nunca cayó en tierra fértil. ¿En dónde cayó, hermanos? En tierra pedregosa, donde no echó raíz, donde vinieron las aves y se la comieron y le quitaron lo poquito. ¿Por qué, hermanos? No tuvieron una identidad, no tuvieron el encuentro con Jesús, no se enamoraron de Jesús, hermanos. Cuando yo tomé la clase de religión, hermanos, estudiábamos del budismo, y en el budismo el maestro dijo: no vamos a terminar la clase hasta que no convirtamos a Lozano al budismo. Le dije: pues nos vamos a quedar aquí estudiando toda la vida. Le dije así: porque para que tú me quites lo que yo he aprendido, se va a requerir más que un solo librito de budismo, le dije yo así. Y se empezaron a reír todos. Y me hice muy buen amigo con el maestro, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque lo único que yo le dije: entiendo tu concepto. Y dice él: si tú no me compruebas que Jesucristo viene del linaje real, entonces no voy a poner atención de lo que tú me vas a decir. El concepto, hermanos, de la teología, cuando uno está dentro de la universidad, tiene que ser tratado de la misma manera, de las mismas armas y herramientas que ellos utilizan. ¿Y cómo fue, hermanos, que tuve la atención del maestro, hermanos? ¿Cuántos de nosotros podemos comprobar que Jesucristo sí viene de realeza? Porque esa fue la pregunta. Y muchos cristianos que estaban ahí, hermanos, no supieron dar respuesta a esto. ¿Por qué, hermanos? Porque dicen que José es el padre adoptivo de Jesús, no es el padre biológico. Entonces se enfocan en buscar la genealogía de Jesús a través de ¿quién? De José. Pero ahora, ¿por qué no mejor investigamos la genealogía de Jesús por María? Y ahí nos vamos a dar cuenta de que ahí viene royalty, ¿cómo se diría eso? La realeza de Jesús. Ahí viene la realeza de Jesús a través de María. O sea, lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Lo hizo perfecto, pero a veces, como nos entra la pereza, no estudiamos o no les enseñamos a los jóvenes, y cuando nuestros jóvenes llegan a la escuela y los maestros saben cómo atacar, entonces les quitan la fe, hermanos. Ahí yo miré a fracasar a más de 15 cristianos que renunciaron a la fe, y me dio mucha tristeza. Y entonces, hermanos, yo les digo, tomemos en serio la enseñanza para nuestros jóvenes, enseñémosle estructura, enseñémosles el amor de Dios y hagamos que ellos se enamoren de Dios para que nadie les quite, hermanos, lo que el Señor les ha regalado. Entonces, este módulo educativo es el segundo ataque más
más fuerte que ellos van a enfrentarse. Como dijo 1 Tesalonicenses 5:21, dice, examínalo todo. O sea, eso quiere decir que sí, que los muchachos vayan, lo examinen, estúdienlo, pero dice, retén solamente lo bueno, lo que nos conviene. Lo demás, hermanos, uno lo puede estudiar para conocimiento, pero al mismo tiempo la fe que uno ha desarrollado con Cristo Jesús, nadie nos las puede quitar. La educación no pelea con lo teológico cuando uno es objetivo. Todo lo contrario, nos ayuda a entender mejor el comportamiento humano entre muchas cosas, y el módulo social, hermanos, se debe de usar como una herramienta de preparación para formar verdaderos adoradores que sirven a Dios en espíritu y en verdad. O sea, solamente esto, todo lo que ahorita hablamos son realidades que uno mira, experimenta y se expone todos los días, y ahora ya estando sabido de esto, voy a saber cómo poder ayudar a nuestros jóvenes o a mis hijos. Dice, así que mientras sigamos en este mundo estaremos expuestos a lo que el mundo ofrece, y el verdadero hijo de Dios debe mantenerse en una fidelidad sólida con Él, con una fe activa y con una convicción firme. Yo tengo una fe activa, tengo una convicción, estoy convencido de lo que es Dios en nuestra vida. Hace mucho tiempo, hermanos, llegó a la iglesia un hombre un poquito déspota, bastante grosero. Cuando íbamos a visitar a su esposa a la casa, él salía con su cigarro, se ponía a fumar y nos tiraba el humo del cigarro en la cara de nosotros. Tuvimos mucha paciencia, hermanos, él era ateo resentido prácticamente. Llegó una vez a la iglesia, hermanos, y dijo, yo vengo aquí no a que me convenzan, sino que vengo a convencerme. Y lo primero que él hace, tuvo un pleito ahí con algunos hermanos dentro de la iglesia, y cuando yo lo miré allá en el parking, en el estacionamiento, me acerco y le digo, buenas tardes. Y dice, ¿no me vas a decir que Dios te bendiga? Le digo, no, solamente te estoy saludando como una persona común y corriente. Digo así, buenas tardes, me dice. Y ya tuvimos una conversación. Tuvimos una conversación de ciencia, tuvimos una conversación de religión, tuvimos una conversación, y cada sábado, hermanos, lo entretenía con una conversación diferente, hasta que finalmente, hermanos, empezó a hacer las preguntas que yo quería que preguntara. Cuando termina esas preguntas, se le da la respuesta, hermanos. En menos de 3 meses el hombre ya estaba bajando a las aguas del bautismo. Bendito sea Dios por eso. Fue un trabajo, mucho trabajo, hermanos. Pero déjenme decirle que Dios ama a los ateos para manifestar su poder y manifestar su existencia. Amén. Crean eso, hermanos. Creámoslo de esa manera. Uno dice, te voy a presentar a Cristo, soy ateo. Oh, perfecto, eres el candidato perfecto. Porque Dios quiere darse a conocer a quienes, a los que no le conocen. ¿No fue eso lo que hizo el apóstol Pablo? Cuando va caminando para Atenas, yo miro que son religiosos y los felicito por eso. Pero ahora les voy a presentar al Dios que ustedes no conocen. Por eso es que son ateos, porque no le han conocido. Y nosotros, hermanos, ya le conocimos. Y ahora vamos a compartir ese conocimiento para los que todavía no le conocen. Así que recordemos, hermanos, no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo que nos guiará a toda justicia, a toda verdad. Y todo esto se logra cuando la persona mantiene una asistencia continua, activa dentro de la iglesia de Dios, y un amor real de Dios en sus vidas. Con este punto, hermanos, terminamos el concepto social que afecta la relación de los padres con los hijos.